y 1. Bueno, pues seguimos ahora con la segunda parte del mensaje. Ha sido la introducción hasta ahora. Ahora, en la segunda parte, el Papa habla más concretamente sobre la Iglesia. Bueno, la Iglesia, obviamente, es importante. Quiero subrayar que al hablar de Iglesia no hablamos de jerarquía. La Iglesia no es la jerarquía, la Iglesia no es una basílica, no es un edificio hermoso. La Iglesia somos todos, somos los 1,000 y pico millones es una sexta parte de la población del mundo que formamos parte de la Iglesia de Jesucristo con distintas denominaciones. Claro que está que el Papa se dirige particularmente a la Iglesia católica. Bueno, pues a esta iglesia ahora nos encomienda el Papa este mensaje de la indiferencia y vamos a ver cómo lo desarrolla en 4 puntitos. Primero, el cristiano es aquel que permite que Dios lo revista de su bondad y de su misericordia, que lo revista de Cristo para llegar a ser como Él, siervo de Dios y de los hombres. Bueno, somos cristianos, nos sentimos a gusto con ser cristianos. Desafortunadamente mucha gente hoy no se siente a gusto con ser cristianos católicos. Ha habido gente que sabemos se ha querido incluso borrar de las listas de los libros bautismales. Bueno, qué pena que hayan llegado a ese modo de pensar y por lo cual quizá algunos de nosotros podamos ser causa y de esa decisión. Bueno, pues el cristiano, fíjense qué hermoso, para conocer la dignidad, la vocación, la riqueza de nuestra vida de cristianos, la responsabilidad, es aquel que permite que Dios lo revista de su bondad y de su misericordia, que lo revista de Cristo para llegar a ser como Él, siervo de Dios y de los hombres. Bueno, pues como Cristo, hemos visto cómo a través de Cristo Dios abría la puerta de la misericordia. Entonces también cada cristiano, si vamos a ser como Cristo, también vamos a ser como una puertita, con una ventana a través de la cual se va a mostrar o podamos mostrar la misericordia de Dios. La Cuaresma, concretamente, es un tiempo oportuno para dejarnos servir por Cristo y así llegar a ser como Él. Entonces, para poder llegar a ser como Cristo, necesitamos dejarnos servir por Cristo. Aquí el Papa recuerda el hecho del lavatorio de los pies, de cómo Jesucristo quiso lavar los pies, lo hizo a los 12, y Pedro se resistía, y hasta que Jesús le dijo, bueno, si no te lavo los pies, entonces no puedes tener parte conmigo. Obviamente que al decirnos esto, San Juan, que tiene un fondo pues muy teológico en su evangelio, pues está diciendo cómo ese lavatorio de los pies de Pedro y de los demás no es simplemente lavarles físicamente de la suciedad, sino que era como un revestirlos de su espíritu, era purificarlos de su mundanidad para que pudieran tener parte con él, ¿verdad? La mundanidad de la cual también nos habla el Papa Francisco en su exhortación evangélica, que es una amenaza también de la Iglesia hoy y siempre lo ha sido. Bueno, pues esta Cuaresma es para dejarnos lavar, para dejarnos purificar y servir por Cristo y así poder nosotros ser como Él. Esto sucede cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando recibimos los sacramentos, en particular la Eucaristía. En ella nos convertimos en lo que recibimos, el cuerpo de Cristo. Imagínense, ¿es fácil ser buen cristiano? Algunos pensarán, es muy difícil. Y la prueba, pues, es que hay pocos buenos cristianos. Bueno, pues aquí el Papa nos da una fórmula para eso. En la Eucaristía nos convertimos en lo que recibimos, el cuerpo de Cristo. Es decir, cuando celebramos la Eucaristía con una experiencia de conversión, con un deseo de comulgar con Jesucristo, de tener los sentimientos de Jesucristo, entonces todo eso va haciendo un trabajo interior dentro de nosotros, de tal manera que el Papa, un poco con el eco de lo que hoy se dice por ahí, que eres lo que comes, ¿verdad? También el Papa dice aquí, nos convertimos en lo que recibimos, el cuerpo de Cristo, lo que comulgamos, lo que comemos, eso se hace parte de nosotros y nos podemos hacer también nosotros cuerpo de Cristo,
alimento para los demás, que se dé, que alimente la vida de mucha gente que necesita un alimento de tantas maneras, de presencia, de solicitud, de solidaridad, de cariño, etcétera, de tener otra actitud ante la vida, de la fe en los valores trascendentes, de alegría, etcétera. Cuando la iglesia, sí, otro pensamiento, porque si nos pasa el tiempo ya nos queda poco. Cuando la iglesia terrenal ora, se instaura una comunión de servicio y de bien mutuos que llega ante Dios. Junto con los santos que encontraron su plenitud en Dios, formamos parte de la comunión en la cual el amor vence la indiferencia. Bueno, pues una de las funciones de la iglesia es la oración por todas las necesidades de todos los seres humanos, de todos los cristianos, y el compartir, el tener conciencia de esta comunión de los santos, de que nos debemos unos a otros, de que los buenos ejemplos que yo dé a los demás van a redundar en beneficio espiritual de quien me conoce, de quien me ve, de que los malos ejemplos que yo dé pues van a ser un perjuicio, no solamente para esa persona que se puede escandalizar, sino también para la iglesia, porque van a decir, mira, ese es un cura, mira cómo vive, ¿no? Entonces, así es la iglesia, ¿no? Bueno, por eso pues tenemos esta responsabilidad de vivir en compromiso y no decir yo hago de mi vida lo que quiero, no. Si yo soy miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia, yo tengo que vivir a la altura de la santidad, porque pertenecemos a una iglesia santa, aunque seamos pecadores. Bueno, pues esto es el misterio de la comunión de los santos, muy importante dentro de esta experiencia de conversión. Si yo me convierto, si yo soy mejor cristiano, va a redundar en bien de todos, y también a través de la oración que la iglesia la hace por todas las necesidades, todos los domingos particularmente. Y ahora, para concluir esta parte, el Papa dice, la misión es lo que el amor no puede callar. La misión es lo que el amor no puede callar. La iglesia sigue a Jesucristo por el camino que le lleva a cada hombre hasta los confines de la tierra. La iglesia sigue a Jesucristo por el camino que la lleva a cada hombre, que la lleva hasta los confines de la tierra, ¿para qué? Para anunciar el amor de Dios. Esta es la misión de la iglesia. La iglesia vive en función de una misión. La iglesia no es una institución narcisista que se mira a sí misma y dice, hola, y dice, pues qué bien estoy y qué santos son los miembros de mi iglesia, sino que vive en función de una labor que tiene que realizar por el mundo, por la sociedad en la que vivimos, ¿verdad? Igual que Jesucristo vino a este mundo para encarnarse y para de esa manera abrir la puerta de la misericordia, de la gracia, de la salvación por toda la humanidad. Bueno, pues esta es la segunda parte, y la tercera parte del mensaje se refiere ya a las iglesias particulares, que se llaman comunidades eclesiales, ¿verdad? Y les voy a leer el primer párrafo. Dice, en nuestras comunidades eclesiales se tiene la experiencia de que formamos parte de un solo cuerpo. Es una pregunta. Pregunta al Papa, ¿se tiene la experiencia de que formamos parte de un solo cuerpo? ¿Un cuerpo que recibe y comparte lo que Dios quiere darnos? ¿Un cuerpo que conoce a sus miembros más débiles, más pobres y pequeños y se hace cargo de ellos? ¿O nos refugiamos en un amor universal que se compromete con los que están lejos en el mundo, pero olvida a Lázaro sentado delante de su propia puerta cerrada? Bueno, entonces, hablando de la indiferencia, el tema nuestro es la indiferencia. Entonces, ahora mirando a las comunidades eclesiales, a las parroquias, por ejemplo, ¿qué conciencia tenemos, qué conocimiento tenemos de los miembros de nuestra parroquia, ¿verdad? Tenemos grandes ideales, hablamos así mucho de la iglesia en general y luego nos olvidamos de nuestra familia parroquial. Sabemos quiénes son los pobres que necesitan ayuda espiritualmente o físicamente. Tenemos Lázaros sentados a las puertas de nuestras iglesias. Eso pues pasa, ha pasado y sigue pasando y seguirá pasando seguramente.
Y pues bueno, pues esas personas merecen nuestra atención, no merecen, necesitan, y nosotros tenemos la responsabilidad de atenderlos, ¿verdad? La caridad es como el fruto genuino de una comunidad cristiana. Todas las celebraciones y todas las fiestas que se hacen, pues qué bueno, son como las flores del árbol, pero si esas flores se quedan en flores, pues el árbol nunca produce fruto. El fruto de todo eso son las obras y los proyectos de caridad, de misericordia, de asistencia social. Sabemos que también es un peligro, ¿verdad? Porque mucha gente, pues bueno, viven de eso, ¿no? Viven de eso y no mueven un dedo por otras cosas, porque ya se acostumbran a vivir de la vagancia, sí, de la vagancia, de la limosna, de la misericordia, pero pues no podemos, pues sí. Pero pues no podemos dejar a una persona que se muera de hambre ni que pase necesidad, cuando en nuestra comunidad cristiana tenemos los medios y los recursos para ayudarlo. Y pues porque sí, hay gente que podría no ser pobre, pero pues su pobreza es moral, y una persona que no es consciente de esa dignidad que tiene, de ser autosuficiente, de poner los medios para sostenerse, de trabajar por la familia, pues es relativamente más pobre que otro que es física, materialmente pobre. Toda la comunidad cristiana está llamada a cruzar el umbral que la pone en relación con la sociedad que la rodea, con los pobres y los alejados. La Iglesia, por naturaleza, es misionera, no debe quedarse replegada en sí misma, sino que es enviada a todos los hombres. Fíjense, toda comunidad cristiana está llamada a cruzar el umbral que la pone en relación con la sociedad que la rodea, con los pobres y los alejados. Y todavía dice el Papa en este apartado una frase muy importante: cuánto deseo que los lugares en los que se manifiesta la Iglesia, en particular nuestras parroquias y otras comunidades, lleguen a ser islas de misericordia en medio de la indiferencia. Si la Iglesia funciona a través de las comunidades, de las parroquias a través de sus miembros, de los sacerdotes, de los laicos, ¿no? Por eso, pues, para que la Iglesia pueda llegar a cumplir su misión de abrir la puerta de la misericordia de Dios a quien lo necesita, dice que nuestras comunidades, nuestras parroquias o otros grupos religiosos han de ser como islas de la misericordia, como los oasis de la misericordia frente a la indiferencia del mundo. Entonces, cuando llega una persona a nosotros que es víctima de esa indiferencia, puede llegar a descansar, a sentirse valorado, a sentirse querido, y también a recibir la ayuda que necesite en la medida en que lo necesite. Bueno, pues esto es parte de la responsabilidad que tenemos en los grupos pequeños, y pues vamos a otra pausa, y en los últimos minutos hablaremos de la cuarta parte, que es la persona creyente.